Fíjese que algo que me dejó pensando de la parashá, en la mañana estaba viendo un comentario y me puse a pensar en el tema de los muertos, porque es algo que nunca lo había reflexionado, pero el Eterno sentenció al pueblo de Israel a 40 años en el desierto y les dijo que en esos 40 años se iban a morir todos los que pues no le habían creído, ¿verdad? Pero puso una edad, todos los mayores de 20. Pues los menores de 20 iban a sobrevivir, ¿verdad? Se entiende, pero todos los mayores de 20 iban a morir. Entonces nunca me había puesto a pensar en números, ahora sí que a echarle números, y veía que en un comentario de algunos rabinos, ellos dicen que realmente no iban a morir todos, pero que los que iban a morir iban a ser los miembros del ejército, sobre todo los miembros del ejército. ¿Se acuerdan cuántos eran? 600,000. 600,000, ¿verdad? Alrededor de 600,000. Porque fíjense, nada más pensando en los miembros del ejército, en 600,000 personas, dejando de lado los, vamos a decir fácil, otros 600,000, mayores de 20 o hasta más. Pero pensando nada más en 600,000 miembros del ejército, estamos hablando de que iban a morir en promedio 15,000 personas por año para completar 40 años. O sea, 15,000 por 40 son 600,000. Entonces, echando matemáticas, 15,000 personas por año, y 15,000 personas por año, pues son muchos, ¿verdad? ¿Cuántos serían por día? A ver, hagan el cálculo. Pues como 1,200. 15,000 entre 30. ¿Como 1,200? Al mes. 15,000 entre 30. Son 500. No, Al mes. al mes. 500 al mes. ¿Sí son 500? No, 1,250. Sí, o sea, por eso 15,000 entre 30, ¿cuánto es? 500. Sí, son 500. Sí, 500. Entonces, 600,000 en 40 años. en 40 años. O sea, 15,000 al año. 15,000 al año. 1,250 al mes. Entre 12, ok. 41 personas al día. 42 personas al día. Bueno, son muchos muertos, ¿no? Entonces la interrogante que surgía era, ¿cómo iban a morir? Sí, o sea, porque el juicio era a 40 años. A 40 años debían de morir pensando que nada más fueran 600,000, como dicen algunos rabinos. Pero si era literal, si era así estricto, todos los mayores de 20, porque 600,000 eran nada más los soldados, los del ejército. Pero si era en general, pues fácil era 1,200,000, fácil, hasta más, ponle 1,500,000 de personas. Entonces, eso elevaría el número de muertos que tenía que haber por día, por mes, por año. Entonces, estamos hablando de una mortandad terrible. Por eso aquel evento es recordado como el más trágico en toda la historia de Israel. Ahora, la Torá ya no habla de eso, ya no da detalles, pero en la Torá oral sí hablan de eso. Y de hecho en la Torá oral hay un rabino que comenta algo como lo que decía Sergio ahorita, y es que dice este rabino que la forma como se llevó a cabo esto
era que 15,000 personas morían al año, pero en un solo día. Entonces dice el rabino que en la víspera del 9 de Ab, o sea, el día 8 del mes de Ab, Moisés les ordenaba a todos cavar tumbas. Entonces, o sea, todos los que estaban sentenciados. Entonces el día 8 de Ab todos cavaban tumbas y se dormían adentro de las tumbas. 15,000 no despertaban. O sea, al día siguiente, a esos 15,000 que no despertaban, pues ya nada más les echaban la tierra encima y continuaban en movimiento, o sea, hasta el siguiente año. Cuando llegaron al último año, obviamente todos despertaron, no perdieron 15,000 y ellos supieron, ok, terminó el juicio, ¿verdad? Terminó la sentencia, ya no más muertos, y que de esa manera el 9 de Ab se convirtió como pues en un día de memorial para el pueblo judío. Esto es algo que cuentan los rabinos, ¿verdad? No sabemos si realmente fue así o no fue así, pero al menos a mí sí me dejó pensando. Dije, está fuerte, ¿no? Está fuerte eso, porque a veces no pensamos en los detalles, nada más se dictó la sentencia, tenían que morir, pero cuando piensas un poquito en los detalles, dices, wow, o sea, 15,000 muertos por año en su caminar por el desierto era algo tremendo. Y quitando también los momentos donde tienen que pelear y las veces que también desobedecieron más posteriormente, en donde creo que con Coré se incendió una parte de... Sí, o sea, eso es muy aparte de otros juicios, de otras plagas que durante los 40 años pasaron, o sea, varias veces, varias otras tragedias. Entonces sí fue muy duro el peregrinar en el desierto por 40 años, muy muy duro. Bien, mis hermanos, bueno, todavía no empezamos el estudio, hermana Ketita. Estábamos comentando sobre los muertos de Israel por consecuencia de la sentencia divina, que tenían que morir durante los 40 años. Hablábamos de alrededor de 600,000 personas. Y es lo que estábamos platicando, pero la clase todavía no empieza en sí. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí la clase. Evangelismo en tiempos de tribulación. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos a retomar Juan en el capítulo 4, nos quedamos la última vez. Y ahí en el capítulo 4 de Juan nos vamos a encontrar con algo que es muy importante. Recuerden, estamos viendo este tema tratando de verlo desde la perspectiva de los discípulos. Es decir, lo que los discípulos de Yeshua estaban aprendiendo de su maestro respecto al tema de lo que llamamos evangelización. Ahora, lo último que platicamos fue sobre la mujer samaritana, el encuentro con la mujer samaritana en la ciudad de Sicar. Resultado, muchos samaritanos convertidos, prácticamente todos los habitantes de Sicar se convirtieron a Yeshua, creyeron en él como el Mashiach. Los discípulos están con él allí, habían ido a buscar comida, regresan, y sucede todo esto. ¿Qué es lo que sigue después? Ahí en sus Biblias, Juan 4, después del evento con la mujer samaritana, en la narrativa de Juan, inmediatamente después, ¿qué es lo que sigue? Quiero que vayan a Juan ahí 4 y lean, vayan leyendo ahí en voz baja, en sus mentes, vayan leyendo en la narrativa lo que sigue después del encuentro con la mujer samaritana. Lo que sigue después en el resto del capítulo 4, incluso en lo que continúa el capítulo 5, vayan leyendo y díganme
¿Qué notan ahí? ¿Qué es lo que notan? ¿Qué se ve ahí como, digamos, algo raro, algo fuera de lugar, algo de acuerdo a la inercia que traemos, ¿no? En la narrativa? ¿Qué cambio hay? Si hay algún cambio importante en la narrativa, vamos a ver si tienen mente analizadora. Recuerdo que cuando nos presentamos un examen para ser analizadores en una fábrica, mi esposa y yo, hace como 40 años, ¿no? No, menos, 50. Bueno, el caso es que el examen, esos exámenes le dicen psicométricos. Y entonces en esos exámenes te hacen muchas pues evaluaciones respecto a tus habilidades para observar, que seas observador. Te ponen así como figuritas en secuencia y que escojas tú cuál sigue en secuencia, qué ves mal aquí, qué no debe estar aquí, cosas así. Entonces también cuando leemos tenemos que leer poniendo mucha atención, razonando, observando qué está pasando ahí, si hay algo distinto. Pues como que ya empieza a hacer milagros más visibles al resto de las personas. ¿Ok? De hecho ahí dice, aparece la segunda señal, ¿verdad? Que se acuerdan, las bodas de Caná, leímos, este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea. O sea, la primera señal, la primera de 7 que enfatiza Juan en su evangelio. Bueno, ahí, después del evento con la samaritana, aparece la segunda señal, ¿verdad? Porque ahí nos dice, esta segunda señal hizo Yeshua. Entonces sí aparece la segunda señal, pero eso no es lo que estamos buscando. Quiero ver si notan algo, un cambio. Estamos en Juan capítulo 4, después de lo que pasó con la mujer samaritana. ¿Mande? No, después, o sea, ya termina todo lo que pasó con la mujer samaritana. Incluso algunas Biblias traen títulos ahí. ¿Qué título aparece? O sea, ¿cuál es el relato después de la samaritana? Jesucristo Sana a un hijo noble. de un siervo del rey. Ok, entonces sana al hijo de un siervo, De un noble. Luego al hijo de Jesucristo sana la un sanidad de un paralítico. hijo de un noble. Muy bien, y luego viene la sanidad del paralítico de Betesda, que es todo el capítulo 5. Y la polémica que se desata también con la sanidad del paralítico de Betesda. Entonces, digamos en estos dos eventos, la sanidad del noble y la sanidad del paralítico de Betesda, hay algo ahí, hay una diferencia muy importante respecto a los capítulos anteriores o a los eventos anteriores. No. Bueno, no es lo que estoy preguntando. O sea, sí, pero no. Sí, pero no es lo que... Sí pasa eso, pero Pero no es lo que quiere. Es que no es la pregunta. en ambos casos, o por lo menos yo lo que leo, en ambos casos Jesús no dice más de 3 palabras o 3 oraciones. Porque en el caso del hijo del noble, o sea, nada más le dice, como le hace una pregunta, pero el hombre insiste, bueno, ya, tu hijo vive. Y él creyó, porque supieron lo de Jerusalén, cosa que si es por el tema divino o qué.
Pero ya regresó, tardó casi todo un día en regresar. Y pues, cuando comenzó a mejorar mi hijo fue a esta hora. Pero Yeshua ya como que no dijo nada más, como que 3 palabras y ya. Ok, menciona a los discípulos? va una pista. Y los milagros que había hecho habían sido presenciales. Y este es el Ok. primero que hizo sin estar presente. Bueno, les iba a dar la pista, pero ya Karen nos dio la respuesta. No están los discípulos. No están los discípulos. No están los discípulos. No se menciona a los discípulos. ¿A dónde se fueron los discípulos? A partir de ahí, porque sí dice que regresaron cuando estaban con ustedes. Ahí regresaron, pero a partir de lo que ocurre con la sanidad del hijo del noble, los discípulos no están, no son mencionados. Y habitualmente siempre los discípulos son mencionados. Siempre en cada narrativa, cada nuevo episodio, cada que va a decir algo, estaba Yeshua con sus discípulos. Por ejemplo, si vamos al capítulo 6, que ya me parece habla de La multiplicación de los panes. la multiplicación, cómo comienza la narrativa. Capítulo Entonces 6. Jesús, subiendo al monte, se sentó allí con sus discípulos. Ahí aparecen los discípulos, ¿ven? Entonces siempre en cada evento los discípulos están en escena. Pero aquí en Juan se abre un paréntesis de tiempo donde evidentemente los discípulos no están con Yeshua. O sea, la sanidad del noble, Yeshua anda solo. La sanidad del paralítico en Betesda, Yeshua anda solo. No están con él sus discípulos. Entonces, esta es la parte porque estamos analizando el tema de la evangelización a través de los ojos de los discípulos. ¿Qué estaban aprendiendo los discípulos en su experiencia con Yeshua? Sí. Yeshua sanó al paralítico el día de reposo. En día de Shabbat, sí. Entonces, cuando los judíos lo vieron a él de hablar con él, él les dijo, no, pues sí lo había sanado el día de reposo. Y después de ahí empieza la persecución de los judíos contra Yeshua, porque estaba haciendo cosas ilícitas que estaba sanando. Sí. De hecho, siempre la sanidad del paralítico de Betesda, a mí siempre se me ha hecho un evento muy interesante porque dice ahí que este hombre, bueno, el texto nos deja ver que este hombre permaneció 38 años en esa condición por causa de pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Yeshua le dijo, le advirtió que no fuera a pecar más para que no le fuera a venir algo peor. Y yo cuando he considerado eso digo, algo peor que 38 años postrado, 38 años paralítico. O sea, surgen varias preguntas, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo para merecer ese castigo? ¿Y cómo te puede venir todavía algo peor? Entonces la advertencia es muy seria, muy seria. No peques más para que no te venga algo peor. Y digo, es muy interesante porque acaba de decir Belita, justamente a partir de el testimonio de ese hombre surge ya un plan, digamos, oficial para asesinar a Yeshua. ¿Cómo estaban tan cegados en su mente que les impresionó más eso de que Yeshua no haya sanado Shabbat en sí el milagro de que el paralítico ahora estaba de pie? Pero fíjense, yo trato de ver no los síntomas, sino el origen de la enfermedad, como decíamos hace rato. Entonces, los síntomas o el resultado fue planes oficiales para matar a Yeshua. Pero la causa, ¿cuál fue? Y la causa fue este hombre.
Este hombre que bajo advertencia se le dijo, ten cuidado, ya no vayas a pecar, no vaya a hacer que te pase algo peor. Yo no quiero pensar lo que le pasó después. No sé. Pero él fue de chismoso después. Él fue a acusar a Yeshua. Un día léanlo con mucha atención, todo lo que pasa, y compárenlo, por ejemplo, con la sanidad del ciego de nacimiento. Y hagan un ejercicio ahí de, digamos, de semejanzas y de diferencias entre la sanidad del paralítico, 38 años enfermo, y el ciego de nacimiento. Sobre todo vean las actitudes de uno y de otro. Cómo este hombre, el paralítico, bajo muy poquita presión de los religiosos, traicionó, porque traicionó a Yeshua y va y corre, parece que, ¿cómo lo están tableando, ¿no? Pero rápido corrió a avisarles y a decirles el nombre y quién fue y todo. Oye, ¿por qué haces eso? Qué ingrato, En cambio, el ciego de nacimiento, vemos que él hasta se enfrenta a los religiosos, es más, hasta lo expulsan. El hombre ciego termina expulsado de la sinagoga, ni iba, pues si era ciego, ni lo dejaban entrar. Y lo expulsan. ¿Por qué se les enfrentó? Y hasta les dijo, de pronto les habló con sarcasmo, dijo, bueno, pues qué tanta preguntadera, ¿se quieren hacer ustedes discípulos de él o qué? Peor cosa no les pudo haber dicho, ¿no? Y fue que lo expulsaron. Pero él estaba bien contento, él ya no quería que le dijera nada. Él por eso les dijo, miren, ya fue mucha preguntadera, yo lo único que les puedo decir es que yo era ciego antes y ahora veo. Y ese hombre me sanó. Yo no sé quién es, yo no lo conozco, ustedes son los que me están diciendo. Yeshua va y lo encuentra a este hombre, va y lo encuentra y le dice, oye, ¿y tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea? Yo soy el que estoy aquí, frente de ti. Y dice, se postró inmediatamente y le adoró. Pero él no fue chismoso, él no fue a decirle a nadie, él se lo guardó para él. Entonces hay muchas situaciones ahí contrastantes entre el ciego de nacimiento y el paralítico de Betesda. Pero bueno, ese no es el tema. El tema son los discípulos. Los discípulos que desaparecen a partir de la narrativa de la sanidad del Hijo del Noble. Los discípulos no están ahí, no están tampoco en todo lo que ocurre con el paralítico de Betesda. Aparecen hasta el capítulo 6 en la multiplicación de los peces y los panes. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se fueron los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron de vacaciones? ¿Se fueron a alguna tarea especial? ¿O Yeshua se apartaba de ellos y los dejaba ahí? Fíjense que en la serie de Chosen dejan ver como que de pronto como que Yeshua era así. Sí, los que han visto o están viendo los capítulos de Chosen, ellos plantean esa posibilidad de que Yeshua de repente se les desaparecía a los discípulos, como que están ahí acampados y de repente se levantaban y, oye, ¿dónde está el maestro? No está, ya cómo, ya se nos fue otra vez. Y sí, pues es que ya se fue. Y tardaban días, ¿no?, en encontrarlo, o Yeshua regresaba, así lo plantean ellos. Y probablemente hacen ese planteamiento por la misma situación que se ve en el Evangelio de Juan, de que hay pero aquí Yeshua no desaparece, desaparecen los discípulos. O sea, Yeshua sigue en la narrativa y sigue haciendo milagros, sigue su ministerio, pero sin sus discípulos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, para entender esto
es necesario conocer el judaísmo en la época de Yeshua, informarnos y leer sobre las costumbres de la época, cómo era que se desempeñaba una relación entre maestro y discípulos, los rabinos de aquella época con su escuela de discípulos. Había muchos rabinos, cada rabino tenía su grupo, tenía su propia escuela, se le llamaba así a una escuela, al grupo de discípulos que tenía un rabino y que seguían, vamos a decir, una misma enseñanza, una misma ideología, una misma corriente de enseñanza. En ese sentido, lo hemos dicho muchas veces, en los días de Yeshua había dos escuelas principales, la de Shammai y la de Hillel. Había muchas más, pero digamos las dos más importantes, los dos rabinos que aglomeraban la mayor cantidad de discípulos, eran Shammai y Hillel. En las enseñanzas de Yeshua se puede apreciar que algunas veces Yeshua en sus enseñanzas, podemos decir, estaba acorde a las enseñanzas de Hillel, pero en otras estaba más acorde a Shammai. O sea, lo cual quiere decir que Yeshua tenía su propia escuela, ¿verdad? Su propia línea, y no seguía la corriente ni de Shammai ni de Hillel. Con esto estamos diciendo que Yeshua era fariseo, no necesariamente, pero muchas evidencias internas y también externas en la historia nos hacen pensar que sí, que Yeshua fue un rabino reconocido por los fariseos. De otra manera no le hubieran dedicado tanto tiempo, tanta importancia. Entonces, volvemos a la pregunta principal. ¿Qué pasó con los discípulos? Yendo a las costumbres de la época, cuando un rabino tenía una escuela de discípulos, normalmente les daba un tiempo de descanso. O sea, sí era no como unas vacaciones, pero era como un tiempo para que los discípulos reflexionaran, para que pensaran en lo que hasta ese momento habían vivido, habían experimentado, y tomaran una decisión firme, si querían o no querían seguir a este maestro. ¿Me explico? Entonces era como Yeshua ya tenía un número de discípulos, de pronto les dice, ¿saben qué? Regrésense cada quien a sus casas, a sus vidas. Quiero que piensen en todo lo que hemos vivido en estos días, meses o años. Quiero que piensen bien en todo esto. Y si realmente esto es lo que ustedes quieren, si realmente ustedes me quieren como maestro, me van a seguir, servir y obedecer, bueno, después yo los voy a buscar otra vez, ya para que ahora sí vamos con las cosas más en serio. O sea, así funcionaba. Y entonces lo que enseñan algunos comentaristas que está pasando en Juan es justamente eso. Yeshua les dio ese tiempo a sus discípulos para reflexionar. Ahora, esto está muy acorde con lo que ya habíamos hablado de los diferentes llamamientos de los discípulos que aparecen en los diferentes evangelios. Porque como ya vimos, en Juan aparece una narrativa de cómo son llamados los primeros discípulos, y en Mateo aparece una narrativa diferente, y en Marcos. Y por eso decíamos, bueno, ¿cómo fue? ¿O cuál fue realmente el llamado de los discípulos? Y en un principio, cuando empezamos el Evangelio de Juan, yo les dije a ustedes, Juan lleva las cosas de manera cronológica respecto a el trato entre Yeshua y los discípulos. Entonces el llamado se dio así como lo narra Juan.
Lo que está pasando en Mateo o en Marcos, en Lucas, es que cuando Yeshua llama, por ejemplo, a Pedro, a su hermano y a los otros pescadores, que así lo narran los otros evangelios, que Yeshua llega y ellos están ahí en la pesca, ¿no? Están limpiando redes, están ahí en sus tareas de pescadores, y Yeshua llega y les dice simple y sencillamente: vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejaron todo y le siguieron. Si tú analizas ese texto, si lo analizas sin considerar el Evangelio de Juan, puede sonar algo extraño. Incluso muchos en el cristianismo lo toman como, no, es que fue un llamado milagroso. Entonces, Yeshua llega y los llama sin conocerlos y ellos se van con él. El llamado de Mateo, ¿no? Considerado como algo muy impresionante. Sígueme, y deja todo y lo sigue. Y nos gusta pensar que fue algo así, ¿no? Milagroso. Pero la realidad es que los discípulos ya habían estado con Yeshua, ya lo habían conocido bajo las circunstancias que vemos en el Evangelio de Juan. Yeshua los despacha, les dice: regresen a sus vidas, regresen a lo que hacían. En algún tiempo yo voy a pasar otra vez. Entonces diríamos que la conexión aquí, después de la samaritana, podemos hacer esa conexión. Los discípulos se fueron y luego podemos ir a Mateo, a Marcos y a Lucas y ver cómo Yeshua llega después de que pasó un tiempo y los llama. O sea, es como que, a ver, ya estoy aquí, ya le pensaron, ya pensaron en todo. Mateo, sígueme. Pedro, Juan, Andrés, vámonos. Ya dejen eso, ya no van a pescar peces, ahora van a pescar hombres, vámonos. Pero ellos ya habían tenido una experiencia. ¿Se entiende? Y eso tiene sentido, eso tiene más, pues más coherencia. Y es así como lo explican los sabios. Entonces, este paréntesis que se abre en Juan, en donde los discípulos no están, ellos regresaron a sus tareas, regresaron a sus vidas y tenían que pensar, meditar en lo que habían vivido. O sea, ahora tienen lo que decíamos hace rato, ahora tienen dos opciones. Ahora ya han vivido las dos experiencias, porque saben que a veces es complicado cuando tú no has vivido la otra experiencia. Algo que se da mucho en las iglesias es cuando personas abandonan una vida de desorden, de vicios, de malos hábitos y se convierten al Señor. Entonces aquí yo recuerdo que tuvimos un caso, varios, ¿no? Pero uno de varios casos de un hombre que venía de un cambio de vida muy drástico y que de alguna manera pues en su momento fue impactante y la mayoría de la congregación pues le admiraban eso, le aplaudían esto, ¿no? No a él sino al Señor, o sea, el cambio que había hecho en él. Y recuerdo que tuve en ese tiempo también, una oveja, un muchacho joven, que un día se sinceró conmigo y me dijo, pastor, es que yo me siento muy molesto y me da mucho coraje, dijo, que le den tanta importancia y tanto reconocimiento al hermano fulano, porque dejó los vicios y que esto y que el otro. Y si yo, por ejemplo, si yo nunca he estado en los vicios, o sea, ya tenía algunos añitos él, ¿no? Estaba joven. Decían, pero mire, yo en todos mis años de vida nunca he tomado una cerveza, nunca he fumado un cigarro, nunca he probado drogas, y que eso no tiene mérito. O sea, eso no merece reconocimiento. Yo también he trabajado por la iglesia, he hecho esto, he hecho...
Y a mí me sorprendió sinceramente su actitud. Y yo traté de consolarlo y de decirle, mira, es que no tienes que buscar el reconocimiento de nadie. El Eterno es el que da, ¿no?, el reconocimiento, pero no está bien, ¿no?, que guardes esos sentimientos, que sientas eso por lo que sucede con el otro hermano. Pero yo aprendí eso, que es difícil para una persona que no ha vivido, digamos, la otra experiencia, que no ha estado del otro lado. Es difícil, digamos, el poder juzgar, porque conoce un estilo de vida, no conoce el otro. ¿Sí me explico o ando perdido? Bueno, entonces, en ese aspecto siento que Yeshua lo que hizo fue, vengan, porque ¿se acuerdan cómo comenzó todo? La frase, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la frase con la que empezó todo? Con los discípulos. Venid y ved. Venid y ved. Vengan a ver. Entonces, vengan a ver. Ok, ya vieron. Ya vieron de qué se trata. Ya vieron cómo es esta vida. Ahora regresen a su vida y piensen y decidan qué es lo que quieren hacer. Si quieren seguir con sus vidas como estaban, está bien. Está bien, no los voy a juzgar, es su decisión. Pero si quieren seguirme, ya saben a qué vienen. O sea, ahora ya saben, ya conocen, ya vieron, ya experimentaron. Es que ahora sí ya va a ser, vámonos, permanente este estilo de vida. Exactamente, ¿y qué le está haciendo ver Yeshua? No conoces toda la experiencia. O sea, tú dices que ya guardaste todos los mandamientos, pero no. En la carta a los Hebreos hay una frase que dice, me parece del capítulo 12 de los Hebreos, pues aún no habéis padecido hasta la sangre, dice ahí. Entonces, la experiencia de un discípulo conforme a la imagen de su maestro, en este caso que es Yeshua, la experiencia no está completa sino hasta que padezcas hasta la sangre. Es lo que dice el escritor de los Hebreos. O sea, sí, ustedes han padecido mucho esto, aquello, pero todavía no padecen hasta la sangre. O sea, no has tenido que ser golpeado por causa de Yeshua, o ser encarcelado como algunos sí lo fueron, o definitivamente morir por causa de Yeshua. El máximo honor al que aspira un discípulo de Yeshua es a morir por su maestro. Ese es el máximo honor. O sea, ahí sí te gradúas como discípulo, te gradúas con honores si mueres por causa de Yeshua. Entonces, lo que pasa ahí en Juan es eso, ya conocieron y tienen que decidir. Entonces ahí vemos que es necesario conocer ambas experiencias. El discípulo, para que tome una decisión firme, seria, necesita conocer ambos aspectos. Y por eso, en muchos casos de muchos creyentes, sobre todo creyentes que nacieron, como decimos de manera coloquial, nacieron en el Evangelio, nacieron en cuna cristiana, ¿no? En muchos casos es necesario que de pronto se den una pérdida, que de repente salgan y experimenten y conozcan. De pronto es necesario.
Esto es como escuchaba una ilustración del rabino Dan Ben Abraham. Él decía, de vez en cuando es necesario que nos avienten un tiburón a la piscina. Esto es por una historia que cuentan sobre los japoneses. Y es que dice el rabino que los japoneses son muy expertos en el tema de los peces. Y que entonces había un restaurante a donde empezaron a ir a comer unos japoneses, y en ese restaurante pues servían puro pescado, y a los japoneses les gusta mucho el pescado. Entonces por eso fueron, pero los japoneses eran muy exigentes. Entonces la primera vez que les sirvieron el pescado, los japoneses vieron el pescado y dijeron, no, este pescado es pescado congelado, a nosotros no nos gusta, a nosotros nos gusta el pescado fresco, no congelado. No, lo regresaron. Entonces el dueño le dijo a los pescadores, oigan, ¿saben qué? Yo necesito pescado fresco. A los japoneses son muy buenos clientes y van a empezar a venir aquí, me llenan el restaurante, pero ellos quieren pescado fresco. Bueno, dijeron los pescadores, pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos en la misma lancha, dice, construyeron como una piscina. Entonces todos los pescados que sacaban los echaban en la piscina y ahí se quedaban vivos. Y ya cuando llegaban, pues llegaban frescos. Entonces ya servían el pescado fresco y los japoneses veían el pescado y decían, no, pero este pescado está muy relajado, este pescado no, le falta algo. Estos pescados son como pescados de granja, así, no tienen esa chispa, esa energía que debe tener un pescado que anda en el mar. Pues dijeron, vamos, ¿qué hacemos ahora? Entonces los pescadores tuvieron una idea y dijeron, vamos a echar los pescados en la piscina y vamos a echarles un tiburoncito ahí, para que los ande persiguiendo. Entonces vamos a crear el ambiente del océano. Porque los peces en el océano siempre se andan cuidando de los depredadores. Y por eso siempre están en movimiento y siempre están alertas, y siempre, porque el tiburón siempre está ahí. Pusieron el tiburoncito, llevaron el pescado a los japoneses, y el japonés, ándale, este pescado sí es el bueno, ¿no? Entonces la enseñanza de esta analogía es esa. Muchas veces nosotros lo que necesitamos es que nos avienten un tiburón a la piscina. Y es lo que el Eterno hace con nosotros. Nos avienta un tiburón a corretearnos para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, por eso les decía que muchas veces ese muchacho de la historia que les dije el testimonio, que él decía, no, yo nunca me he tomado una cerveza, yo nunca esto, nunca aquello. ¿Saben qué pasó con él? Finalmente él se retiró de la iglesia. Él se fue. Él necesitaba experimentar. Él necesitaba conocer esa vida. Al tiempo lo vi, platicamos y le recordé y le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿te acuerdas cuando te sentías bien orgulloso? Nunca me tomé una cerveza, nunca me fumé un cigarro, ¿y ahora cómo andas? Y yo, mírate nada más, ahora hasta otras cosas te estás metiendo, ¿no? ¿Qué pasó con aquello? Y bueno, tristemente hasta el día de hoy él sigue alejado. Entonces yo sé que cuando ustedes lo piensan, ustedes piensan, es que no, por eso no se debió haber ido. No, pero es que necesitas irte. Porque estando fuera, tienes muchas más probabilidades de salvarte y de regresar. Que si te quedas engañándote a ti mismo, si te quedas inconforme, si te quedas infeliz, si te quedas, pero siempre con dudas de cómo será aquello. Por eso está la parábola del hijo pródigo, por eso está ahí. Y la parábola del hijo pródigo es un mensaje muy claro de que está bien que te vayas, siempre y cuando regreses. La enseñanza te está diciendo eso, siempre y cuando regreses. Habrá quienes decidan no regresar, bueno, pero tienen la oportunidad. Papá siempre va a estar con los brazos abiertos esperando que regresen. Ese es el mensaje.
pero muchos se quedan y se quedan reprimidos y se quedan infelices y se quedan deseando, y eso no está bien. ¿Sí, Sergio? Otra vez estaba viendo así eso de Racha, que no de las cosas, y un rabino decía que en una historia de Talmud que estaban dos personas en un puente, estaba un rabino que otro rabino por toda su vida había vivido, pues sí, la vida religiosa, ¿no? Desde niño, y luego que estaba un hippie ahí, y que pues ya estaban los dos ahí en el puente y los dos estaban mirando pues, el agua, ¿no? ¿Qué pasaba? Y que pues de repente se cae el puente de un lado y los dos pues, se agarraron ahí y pues se cayeron y pues la corriente pues se los llevó, ¿no? Entonces dice que supuestamente llegan al cielo y que llega el hippie que según el judío pues ya llega igual, y dice no pues el hippie pues se queda aquí, dice, y el judío pues ahora se va al cielo, ya no regresa. Y luego explica el rabino y dice, no, pues ¿cómo pasó esto? Dice que pues es que el judío vio al hippie y dijo, no, pues si yo hubiera ido la vida de él, yo hubiera querido conocerla, las delicias del mundo. Y que el hippie en eso cuando vio el judío pues se sintió avergonzado. No, mi vida la he llevado mal, no, perdóname cómo he vivido mi vida. Entonces puede que el judío pues cuando vio el hippie pues anheló o se quedó deseoso haber vivido lo que él y lo contrario sin pecar. Sí, o sea, esto puede ser algo controversial, pero en sí ese es el punto. O sea, ¿por qué se llevaba a cabo esta práctica? No lo podemos especificar, pero de que se llevaba a cabo, se llevaba a cabo. De que Yeshua le dio un tiempo a los discípulos, les dio un tiempo. Para regresar a su vida normal, a lo que ellos hacían. Vemos nosotros en el caso específico de Pedro, que después de esto y después ya del resto del ministerio de Yeshua y después de la negación de Pedro, después de la muerte y resurrección de Yeshua, nosotros nos vamos a encontrar en Juan, mucho más adelante, al final del libro, nos vamos a encontrar a Pedro otra vez pescando, otra vez en la barca. Y allá lo que vamos a ver va a ser un trato un tanto fuerte de parte de Yeshua, un llamado fuerte, concretamente a Pedro, donde Yeshua le va a decir, ¿me amas? Porque Yeshua le va a hacer ver, ¿qué estás haciendo aquí otra vez? Otra vez, Pedro, en serio, la barca, los pescados, las redes. De nuevo, caíste aquí, no te saqué de aquí, no te había dicho que tú ya no ibas a hacer esto. ¿Cómo es que vuelves a caer aquí? Ahora, Pedro estaba, podemos decir, deprimido, decepcionado de sí mismo, no se sentía digno, etcétera, tratando de entenderlo. Pero lo cierto es que Yeshua le hace ver, este no es tu lugar. Yo te escogí a ti para algo mucho más importante y tienes que hacer las cosas para las cuales te llamé. Entonces vamos a ver que el ser discípulo de Yeshua de ninguna manera habla de perfección. Los discípulos, nadie era perfecto, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de ellos. Vamos a ver a todos cometer errores, caer estrepitosamente, pero la idea es permanecer en ese llamado, continuar con la tarea. Entonces, este tiempo que ellos tuvieron, donde desaparecen de la vida de Yeshua, fue un tiempo que tuvieron para regresar a sus vidas, meditar, comparar, poner en la balanza sus vidas de pescadores, de lo que ustedes quieran, y
lo que Yeshua les estaba ofreciendo. Poner las cosas en la balanza y tomar una decisión. Y lo que vemos, de acuerdo a los otros evangelios, es que pues todos ellos tomaron la decisión de seguir a Yeshua y dejar sus estilos de vida que ellos estaban llevando. Entonces, por eso, aterrizándolo en nuestra propia experiencia, por eso decimos hoy en día que es necesario que en algún momento, como discípulo, tomes un tiempo. La mayoría tomamos así un tiempo. A veces no lo tomamos en el sentido de que me voy de la iglesia, ¿verdad? O dejo de congregarme, o no. A veces nos tomamos ese tiempo dentro de la misma iglesia. O sea, a veces simplemente nos enfriamos, nos desanimamos, dejamos de participar, dejamos de ejercer algún cargo, en fin. Seguimos acá, pero a veces nos tomamos ese tiempo. O sea, hay distintas formas de tomar ese tiempo. Y la idea de ese tiempo es que sea algo beneficioso, no que te perjudique. Pero si llega a pasar que una persona se toma ese tiempo y ya no regresa, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay un texto que dice claramente: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En la sabiduría popular hay un pensamiento que seguro la mayoría conoce y que dice: si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Es más o menos aplica, ¿no?, lo que estamos platicando. Entonces, si no regresa, realmente nunca te perteneció, nunca fue tuyo. Y si sí, va a regresar, como sea, pero va a regresar. ¿Sí, hermano Carlos? Por ejemplo, yo a los 14 años no tenía nada. Entonces, yo a la verga, compañeros, yo no tenía a la verga, no sabía nadar. Hasta que se lo puede decir al compañero, no tiene nada porque nadar. Para que me que le dije, me solaron. A primer mes de más o menos, ahí lo estoy llevando yo a hacer más cosas. A la luz de ese día, me al agua, aprendí a nadar, y para aquella después de 50 años no le tengo de agua. Así era chico de edad, pero tuve que meterme al agua. Yo creo que hacía el tradición. Tienes que meterse al agua y mantenerte ahí. Es lo mismo. Es lo mismo que decíamos ahorita, que echarle un tiburón. Haga cuenta que usted le echaron un tiburón, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Ah, pues aviéntate. Ah, sí, sí. Pero a usted le sirvió. Sí, sí. Sí, sí. Yo les he platicado la experiencia con mi hija Keila. Mi hija Keila le tenía pánico a los perros. Pánico cuando estaba chiquita. Les tenía pánico, algo mal, ¿verdad? Se ponía mal con los perros, una fobia, un pánico terrible. ¿Cómo hice? ¿Cómo lo solucioné? Pues llevé un perro a la casa. ¿Cuál es el más feroz? El pitbull. Pues llevé un pitbull a la casa y dije, pues aquí se arregla esto. O sea, aquí le va a dejar de tener miedo. Tomó tiempo, pero le perdió el miedo. Ahora le tiene demasiado amor a los perros, ¿no? Entonces, otra vez comprobamos que esa analogía de echar un tiburón a la piscina, pues funciona. Es necesario a veces y funciona para bien. Como discípulos de Yeshua, hermanos, crean lo que
Muchas veces nos va a pasar eso que decía el hermano, ¿verdad? ¿Tienes miedo a eso? Ándale, pues ahí te vas a probar. ¿Sí? Pero la cosa es sacar provecho y sacar lo mejor de nosotros mismos. Dice la hermana Norma, en los momentos difíciles hacemos carácter. ¿Sí? Así es, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas en las que somos probados, el Eterno promete sacarnos de ellas y sacarnos más fuertes. Entonces, ¿sí? Tú cuando pasas la prueba sales fuerte de la prueba y sales lo suficientemente fuerte para una prueba mayor. Esa es la enseñanza. Es exactamente igual como trabajan los músculos. Cuando tú levantas pesas, lo que haces levantando pesas es reventar el músculo. Le das hasta que lo revientas y te duele bastante porque se reventó el músculo. O sea, el músculo se restaura el solito, pero se restaura más grande. Entonces, ¿por qué se restaura más grande? Porque él se está preparando para una prueba mayor. O sea, es como si el músculo dijera, a mí no me vuelves a reventar, ¿no? O sea, ahora voy a estar más fuerte y más grande. Y si lo vuelves a reventar, entonces él va a volver a restaurarse más fuerte y más grande. Entonces, así trabajan los músculos del cuerpo y así es como el ser humano en general trabaja cuando es sometido a pruebas, a tribulaciones, sobre todo cuando estás de la mano del Eterno. O sea, sales, sobrevives y lo haces más fuerte, listo. Por eso decimos, ¿y qué? ¿Listo para que siga? Listo. De eso se trata. Entonces los discípulos aprendieron eso, regresan en el capítulo 6, listos para cosas mayores, listos para cosas más grandes. Próxima clase vamos a ver qué es lo que pasa justamente allí en el capítulo 6 con el regreso de los discípulos. Nos saltamos estos eventos porque, pues, no que no tenga caso, sí podemos aprender mucho de ellos, pero como estamos tratando de aprender de la experiencia de los discípulos y ellos no estaban ahí, por eso lo vamos a saltar. Hoy quise comentar más que nada sobre ese tiempo de alejamiento, ese tiempito que Yeshua les dio para pensar mejor las cosas. ¿Sale? Bueno, Shabbat Shalom, nos vemos, hermanos que nos han acompañado de manera virtual, bendiciones, sigan disfrutando el día de Shabbat.